La época de los jueces, héroes, caídas y la redención de un pueblo. Tras la muerte de Josué, Israel quedó sin un líder fijo. Era una tierra llena de promesas, pero también de tentaciones y peligros. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Se apartaron de su camino y en lugar de servir al Dios vivo, adoraron a los ídolos de las naciones vecinas. Esto trajo consigo un ciclo constante de caída, opresión y redención. Cada vez que Israel caía, sus enemigos los oprimían, y cuando el sufrimiento se volvía insoportable, clamaban a Dios por ayuda. Y Él, fiel como siempre, levantaba a un juez, un líder inesperado que los liberaba y los guiaba de regreso al camino correcto. Cada juez tenía su propia historia, y cada una era un reflejo de cómo Dios puede usar incluso a los más improbables para cumplir su propósito. Una de esas figuras fue Débora, una mujer fuerte y sabia, conocida por su valentía y liderazgo. Débora no solo era juez, también era profetisa, alguien que hablaba en nombre de Dios. Cuando el pueblo sufría bajo el yugo del rey Jabín y su despiadado comandante Sísara, Débora convocó al guerrero Barak y le dio un mensaje directo. Debía liderar al ejército de Israel contra sus opresores. Barak aceptó, pero con una condición: que Débora fuera con él. Y ella, firme, respondió que lo haría, aunque la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer. En la batalla que siguió, las tropas de Israel, lideradas por Barak, derrotaron al ejército de Sísara. Pero el comandante escapó y encontró refugio en la tienda de una mujer llamada Jael. Pensando que estaba a salvo, Sísara se durmió profundamente. Pero Jael, en un acto audaz y decisivo, acabó con él, cumpliendo así la profecía de Débora. Esa victoria quedó inmortalizada en un canto épico que celebraba el poder de Dios y la valentía de sus siervos. Después llegó Gedeón, un hombre común y corriente, lleno de dudas sobre su capacidad para liderar. Cuando Dios lo llamó, Gedeón estaba trillando trigo en secreto, escondido por miedo a los madianitas, quienes saqueaban las cosechas de Israel. Pero Dios lo saludó con palabras que cambiaron su destino. El Señor está contigo, valiente guerrero. Al principio, Gedeón no podía creerlo. Era el más pequeño de su familia, de la tribu más insignificante. Pero Dios no se equivoca en sus elecciones. Con tan solo 300 hombres, Gedeón enfrentó a un ejército de miles. No llevaron espadas ni lanzas, sino trompetas, antorchas y cántaros de barro. En la noche, rodearon el campamento enemigo y, al romper los cántaros y tocar las trompetas, el sonido y las luces causaron un caos tal que los madianitas se destruyeron entre ellos. Fue una victoria milagrosa, una lección de que, con Dios, incluso lo imposible se convierte en realidad. Pero quizás el juez más conocido, y también el más contradictorio, fue Sansón. Desde su nacimiento, Sansón fue dedicado a Dios como nazareo, con votos especiales que incluían no cortar su cabello. Su fuerza era legendaria. Mató a un león con sus propias manos y derrotó a 1000 filisteos con una simple quijada de burro. Sin embargo, su debilidad era igual de grande. Su amor por mujeres filisteas lo llevó a tomar decisiones que pusieron en peligro su misión. Finalmente, su relación con Dalila marcó su caída. Dalila, con astucia y persistencia, logró que Sansón le revelara el secreto de su fuerza: su cabello. Mientras dormía, los filisteos lo raparon, lo capturaron y lo cegaron. Pero, incluso en su debilidad, Sansón encontró redención. En sus últimos días, mientras era exhibido como un trofeo por los filisteos, oró a Dios por una última oportunidad. Con su fuerza restaurada, derribó las columnas del templo donde estaba cautivo, sacrificándose para destruir a sus enemigos y liberar a su pueblo una vez más. Esta era de los jueces fue un constante ir y venir entre la fe y la rebelión. Aunque el pueblo de Israel repetía sus errores, Dios nunca los abandonó. Cada juez fue un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, Él siempre está dispuesto a intervenir cuando su pueblo clama con sinceridad. Reflexión final. La historia de los jueces nos muestra que no importa cuán caótica sea la situación o cuán imperfectos seamos, Dios puede usarnos para cumplir sus planes.
pero también nos recuerda que la obediencia es crucial y que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Moraleja: las victorias más grandes no provienen de nuestra fuerza o habilidades, sino de nuestra fe en Dios. Y aunque podemos caer una y otra vez, siempre habrá una oportunidad de redención si volvemos nuestro corazón a Él. De jueces a reyes, el ascenso de David y la caída de Saúl. Tras los días turbulentos de los jueces, el pueblo de Israel comenzó a mirar a su alrededor, a las naciones vecinas, y notaron algo. Todas tenían un rey, anhelaban un líder visible, alguien que los guiara en las batallas y gobernara con autoridad. Aunque Dios mismo había sido su rey, el pueblo insistió en tener uno de carne y hueso. Fue así como la era de los reyes comenzó, con historias de gloria, tragedia y profundas lecciones. El profeta Samuel, quien había guiado al pueblo como juez y profeta desde su infancia, fue quien escuchó las súplicas de Israel. Samuel era un hombre sabio y temeroso de Dios, y aunque al principio se opuso a la idea, Dios le dijo: No te rechazan a ti, sino a mí como rey. Con tristeza, Samuel obedeció y ungió al primer rey de Israel. Saúl, un hombre alto, imponente y aparentemente ideal para liderar al pueblo. Saúl comenzó su reinado con humildad y valentía. Bajo su liderazgo, Israel obtuvo importantes victorias sobre sus enemigos y por un tiempo pareció ser el rey que el pueblo necesitaba. Pero con el tiempo, la ambición y la desobediencia comenzaron a corroer su carácter. En una ocasión, Saúl desobedeció una orden clara de Dios. Debía esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla, pero, impaciente, decidió hacerlo él mismo. Este acto, aunque pequeño a los ojos humanos, reveló su falta de confianza en Dios. Dios entonces retiró su favor de Saúl y le comunicó a Samuel que había elegido a otro para gobernar. Un joven pastor llamado David. David era el menor de los hijos de Jesé, un muchacho aparentemente insignificante, pero con un corazón que latía por Dios. Su historia comenzó con una hazaña que resonaría a lo largo de los siglos. Cuando el gigante filisteo Goliat desafió al ejército de Israel, todos, incluso el rey Saúl, temieron enfrentarlo. Pero David, armado solo con una honda y su fe inquebrantable en Dios, se presentó en el campo de batalla. Con palabras llenas de valentía le dijo a Goliat: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. En un solo movimiento, David lanzó una piedra que golpeó a Goliat en la frente, derribándolo. Esa victoria marcó el comienzo de una vida llena de grandes triunfos, pero también de grandes pruebas. Aunque Saúl inicialmente acogió a David en su corte, pronto comenzó a verlo como una amenaza. La popularidad de David creció después de la batalla contra Goliat, y el pueblo lo alababa más que al propio rey. Saúl, consumido por los celos, intentó matar a David en varias ocasiones, obligándolo a huir y vivir como un fugitivo. A pesar de ello, David se negó a alzar su mano contra el rey, ungido por Dios, mostrando una lealtad y humildad extraordinarias. Con el tiempo, el reinado de Saúl llegó a su trágico final. En una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos fueron derrotados, y el rey, al ver que todo estaba perdido, cayó sobre su propia espada. Así terminó la era de Saúl, y comenzó la de David, el hombre conforme al corazón de Dios. David ascendió al trono con un corazón lleno de gratitud y determinación. Como rey unió a las tribus de Israel y estableció su capital en Jerusalén. Fue un líder valiente, un poeta y un hombre de profunda fe, autor de muchos de los salmos que aún hoy inspiran a millones. Pero también fue un hombre imperfecto, y sus errores traerían consecuencias dolorosas. Reflexión final. La transición de los jueces a los reyes nos enseña que el liderazgo humano, por más prometedor que parezca, siempre es imperfecto. Solo Dios puede gobernar con justicia perfecta y amor incondicional. Sin embargo, estas historias también muestran cómo Él puede usar incluso nuestras fallas y debilidades
para cumplir su propósito. Moraleja: el verdadero poder no está en la altura, la fuerza o la posición, sino en un corazón dispuesto a obedecer y confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Y aunque nuestras elecciones pueden tener consecuencias, siempre hay lugar para la redención y el propósito divino. Si te gustó este resumen, suscríbete y comparte el video para que más personas disfruten de estas increíbles historias. Gracias por tu apoyo.